La literatura colonial es toda aquella manifestación cultural escrita en América durante el tiempo en que el continente estuvo bajo el control de los países europeos, que en el caso hispanoamericano fue bajo el dominio español en un extenso territorio que ocupó desde la parte media y baja de Norteamérica hasta Argentina, exceptuando los territorios que estuvieron colonizados por los holandeses, franceses e ingleses y el enorme y actual territorio de Brasil que fue colonia portuguesa. Esta literatura se caracterizó por una gran producción de los colonizadores españoles, estar influenciada directamente por la tradición europea, adaptándose al contexto de la cultura americana y por estar en medio de los conflictos que generó la colonización, como las luchas por el poder, el ideal de conocer y definir la población americana y los sueños de independencia de los colonizados. Existen 4 movimientos destacados en la literatura hispanoamericana colonial: las crónicas de Indias, el barroco, el humanismo y el neoclasicismo. Las crónicas de Indias fueron los primeros escritos producidos desde el continente americano y consistieron en textos informativos en los cuales se describieron con gran detalle las tierras descubiertas en el Nuevo Mundo y también se relataron las actividades desarrolladas por los conquistadores y los colonizadores. Los cronistas de Indias más importantes fueron Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo, Francisco Pizarro, Pedro Cieza de León y Álvar Núñez Cabeza de Vaca. El barroco fue un movimiento artístico y literario que, aunque surgió en Europa en el siglo XVI, llegó al continente americano en el siglo XVIII, cuando ya estaba desapareciendo en el antiguo continente. A nivel literario se destacó por un deseo de contener expresiones hermosas, dándole más importancia a la forma que al fondo de sus textos, lo que hacía que con frecuencia se dificultara el reconocimiento de las ideas centrales y las secundarias. Entre sus principales características están el cultivo de formas poéticas clásicas como el soneto, el romance o la redondilla, el empleo exagerado de las figuras literarias, su predilección por temas religiosos o místicos, una amplia libertad semántica, el manejo de múltiples citas mitológicas griegas y romanas, el uso constante de neologismos y de arcaísmos, y por basarse en una construcción gramatical muy especial. Finalmente, la escritora más importante y destacada del barroco hispanoamericano es la mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, quien en su momento debió enfrentarse a los convencionalismos de su tiempo, que iban en contra de que las mujeres demostraran curiosidad intelectual e independencia de pensamiento. En Sor Juana Inés de la Cruz es notable una influencia directa del estilo español, aunque se destacó por su gran sensibilidad artística, ingenio y originalidad, por abordar temáticas místicas, religiosas e inclusive amorosas, y porque en sus escritos dominó tanto el verso como la prosa y el drama. El humanismo puede no bien ser considerado estrictamente un movimiento literario. Sin embargo, fue una corriente filosófica, intelectual y cultural que exaltó las cualidades de la naturaleza humana así como de sus derechos, y que influenció directamente a varios autores y a sus escritos. Por ejemplo, el del cronista de Indias Fray Bartolomé de las Casas, un religioso español que en su misión evangelizadora y con un carácter muy paternalista defendió los derechos humanos de los indígenas americanos ante los abusos excesivos de los colonizadores europeos.
Finalmente tenemos el neoclasicismo, otro movimiento literario proveniente de Europa, pero en Hispanoamérica influenció la cultura y la política desde mediados del siglo XVIII hasta las primeras décadas del siglo XIX, creando un gran interés por la libertad y la independencia. Se destacó por una poesía revolucionaria, que si bien carecía de gran valor estético, se dedicaba a celebrar los triunfos de los ejércitos americanos, a promover el entusiasmo nacional, a enaltecer los héroes de la guerra y atacar al reino español. Entre los autores neoclásicos más importantes están el venezolano Andrés Bello, que escribió obras como Silvas Americanas, Filosofía del Entendimiento y Gramática de la Lengua Castellana. Además, fue famoso por ser el maestro del prócer de la independencia Simón Bolívar.